Hola a todos, ¿cómo les va? En la siguiente charla trataremos el tema lesiones musculares y su correlato con el gesto deportivo desde un punto de vista imagenológico. Esto es una clase básica y destinada a todo aquel que realiza ecografías deportivas y destinadas al aparato musculoesquelético. Una charla básica inicial que puede ayudarlos en su práctica diaria. Cada vez que evaluamos un músculo lesionado, siempre tenemos que destacar al momento del interrogatorio el tipo de deporte que practique ese paciente, sea un deporte profesional o recreativo, y en caso de aquellos deportes que son grupales, la posición del paciente dentro del campo de juego. Esto tiene que ver con el tipo de músculo o grupos musculares que el paciente exige y por ende es vulnerable de lesionar. Una vez que tenemos estos datos en el interrogatorio, tenemos la capacidad de sospechar el tipo de músculo afectado y el lugar del tipo de músculo que se puede ver comprometido. Al encontrar la lesión, por supuesto, después viene la categorización de la misma, lo que a mí me gusta decir la personalización del desgarro, ya que debemos destacar, por supuesto, su tamaño, la presencia de factores asociados como hematomas o en aquellos desgarros ya con cierto tiempo de evolución, la presencia de calcificaciones, como así también la ubicación, si se encuentra adyacente a la unión miotendinosa proximal o distal o compromete rafes aponeuróticos o fascias musculares, todo aquello va a condicionar el tiempo de vuelta al campo de juego. Una vez que tenemos esto, debemos, por supuesto, también considerar el tipo de paciente que tenemos y, como les decía, la posición dentro del campo de juego, ya que ciertos músculos son más permisivos que otros al momento de realizar esta práctica deportiva y, por ende, condicionará los tiempos de regreso a la actividad. Por supuesto que, como les decía, y en esta clase nos vamos a dedicar solo a músculos de los miembros inferiores. Todo aquel músculo en la cara anterior, medial o posterior del muslo puede verse lesionado de acuerdo a el deporte y al gesto que haya desencadenado la lesión. Como les decía, considerar siempre el tipo de paciente que tenemos adelante, si es un paciente velocista, si es un paciente mayor que realiza otro tipo de práctica quizás menos exigente, pero que implica movimientos de stretching, de estiramiento de músculos y tendones, o es un paciente amateur que desarrolla prácticas deportivas recreativas. Incluso pacientes de la población pediátrica son un mundo aparte y presentan cierto tipo de lesiones distintas de la población mayor que vamos a pasarlas muy por arriba en esta clase. Como les decía, considerar el puesto dentro del campo de juego no es lo mismo este jugador que tenemos a la derecha, que es un velocista, un wing, que exige constantemente los músculos isquiotibiales, que otro tipo de pacientes que desarrollan más gestos de empuje o fuerza. Y por supuesto, al momento de evaluar el mecanismo lesional, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de causa generó esta lesión muscular. Si es una causa extrínseca, es decir, un golpe, una contusión muscular, o es un mecanismo de distracción, como sucede con los mecanismos intrínsecos de los clásicos desgarros, donde existe una fuerza de contracción que se opone a una fuerza de estiramiento. Acá les traigo un caso clásico de una contusión muscular, la típica paralítica que podemos ver en el fútbol, donde hay un golpe directo sobre la cara externa de este jugador, queda tendido en el suelo y en su mecanismo de lesión, la fuerza que se origina sobre la superficie cutánea se transmite en profundidad hasta el plano óseo, comprometiendo especialmente a los grupos musculares profundos. Acá ven un clásico hematoma producto de una paralítica y quizás una lesión ya exagerada, un gran hematoma crural, ¿sí? Que es lo que con mucha frecuencia vemos como músculo más comprometido, tanto como sucede con el vasto externo. Por supuesto que hay mucho para hablar sobre las clasificaciones de las lesiones musculares. Pueden ver cómo las últimas clasificaciones están destinadas a la caracterización de la matriz extracelular, de todo lo que es el tejido conectivo, y en esto ver el estado de las fascias y de los tendones centrales, que son
verdaderas columnas vertebrales en los músculos y su daño o compromiso condiciona un tiempo de recuperación quizás más prolongado y mayor tasa de recidivas. Para esto, para entender lo que es la matriz de tejido conectivo, siempre recuerden repasar la anatomía muscular en la ecografía, que yo considero que es el método inicial y de elección para estudio de todo tipo de lesión muscular. Debemos ver que cuando evaluamos al músculo se repite este patrón de organización donde vemos líneas blancas correspondientes al estroma, al perimicio, y las fibras musculares intercaladas entre las líneas blancas corresponden a estas líneas negras o hipoecogénicas. Este es el nivel que ve la ecografía, el nivel fascicular, es decir, tejido conectivo, perimicio, rodeando a las fibras musculares. Y estos niveles de organización, como les decía, se van complejizando y van formando niveles de organización mayor. Como les mostraba, las líneas amarillas corresponden a el perimicio, al tejido conectivo rodeando a los fascículos musculares, que se organizan en fibras de mayor tamaño, en condensaciones de tejido conectivo que conforman los tabiques intramusculares, y luego formarán las fascias o tendones de acuerdo a si se localizan rodeando al músculo en la periferia del mismo o atraviesan al músculo todo a lo largo como verdaderos tabiques de tejido conectivo. Esto es un ejemplo que a mí me gusta siempre poner en las charlas sobre el músculo para explicar lo que es la importancia de estas condensaciones de tejido conectivo que van a formar los tabiques centrales, que nosotros los llamamos tendones centrales, quizás el término adecuado sería septos centrales o tabiques de tejido conectivo centrales, y las columnas que yo llamo periféricas, que corresponden a las fascias musculares o el epimicio. Pueden entender que estas espinas que van de un lado al otro conforman los fascículos musculares que generan la contracción, y entenderán que no es lo mismo una lesión en el centro del músculo, comprometiendo solo los fascículos musculares con su perimicio, que lesiones que afectan este sector central o estos sectores periféricos, y ni hablar si suceden en los extremos del músculo. De esta manera, cada músculo tiene su propia organización de tejido conectivo acorde a la función que cumple, y lo veremos viendo a continuación. Como les decía, es importantísimo caracterizar cuando sucede una lesión muscular si afecta al espesor del vientre muscular, en lo que sería la MIT o el vientre muscular puro, si compromete la transición miotendinosa, es decir, parte del tabique central y parte de la fibra muscular. Podemos hablar, por supuesto, de transición miofacial cuando sucede en la periferia. Esto es el eslabón más débil de la cadena y donde con mayor frecuencia suceden los desgarros, o si la lesión compromete puramente al tabique central y, por supuesto, de las fibras circundantes. Esto es un clásico ejemplo que me gusta poner siempre en las clases sobre músculo, que es lo que llamamos la lesión de pretemporada o la lesión grado 0, la lesión predesgarro. Esto es una gran sobrecarga muscular, un clásico DOMS. Pueden ver esta línea negra que es el tabique central del recto femoral, que lo pueden ver acá, la unión miotendinosa central, que después conformará parte del tendón reflejo. Y pueden ver otra línea, en realidad negra, que está tapada en este caso por esta flecha amarilla, sobre la periferia, que conforma la unión miotendinosa o mioseptal periférica. Lo blanco que ven alrededor de estas uniones conforma el edema muscular que afecta en este caso la transición miotendinosa en torno a estas líneas. En estos casos, pacientes sometidos a las pretemporadas con una gran carga física consultan por este tipo de dolores, y este es el hallazgo que nos encontramos siempre. Este ejemplo básicamente tiene la finalidad de mostrar cómo son las zonas de mayor exigencia al realizar actividad física y los puntos vulnerables donde suceden la gran mayoría de los desgarros, y es por eso que cuando uno realiza la ecografía o la resonancia es donde debe poner el ojo. Hay que seguir este tipo de líneas blancas en caso de ecografía, líneas negras en caso de resonancia. Les muestro en este caso un ejemplo de un desgarro, como la unión miotendinosa central formará posteriormente al tendón reflejo y la unión miofacial periférica va a formar al tendón central.
Comenzamos con los gestos lesivos y en este caso puntualmente del recto femoral. El clásico gesto es la patada. Como les decía, hay dos tipos de uniones miotendinosas o mioceptales, la periférica y la central. Y los puntos, acá lo vemos en un plano axial, la unión miotendinosa o mioseptal central y la periférica. Y los puntos donde los desgarros pueden suceder en cualquiera de ambas dos, por lo general la central se relaciona más con la patada, por lo general la periférica, si bien puede suceder en la patada, está más vinculada al sprint, al cambio de ritmo, a la explosión. Y podemos ver lesiones que afectan también la transición miotendinosa o incluso el tendón proximal, sea el tendón directo o el tendón reflejo, y lesiones que comprometen las transiciones miotendinosas distal. Generalmente las lesiones que afectan los extremos del tendón e incluso comprometen el tendón propiamente dicho son lesiones de peor pronóstico, con mayor vuelta al campo de juego y mayor tasa de recidiva. Con la población pediátrica, como les decía, tenemos una excepción que el punto más débil en la cadena de músculo, tendón y entesis lo conforma el cartílago de crecimiento, la placa fisaria. Entonces, al tener tejidos más elásticos, el punto débil es la placa fisaria y en lugar de desgarro encontramos avulsiones de los núcleos de osificación. Pueden ser avulsiones puras, como en este caso, o en los casos crónicos, apofisitis por tracción. Como les decía, en la población adulta, una de las lesiones que mayor importancia reviste son aquellas que comprometen las transiciones miotendinosas, sea proximal o distal, en este caso proximal, y las que involucran directamente al tendón proximal. Y esto es porque una lesión de pequeño tamaño tiene mayor protagonismo, es decir, si tomamos el diámetro de sección transversa del músculo en este sector de acá, es mucho menor que si lo tomamos en este sector de acá, con lo cual una lesión de este tamaño, quizás en el centro del tendón, tiene menos protagonismo que en este caso de acá. Pueden ver incluso cómo en este caso el vientre muscular ya se encuentra retraído y por lo general se asocia a extensos hematomas. Hematomas de que de no ser tratados pueden condicionar la generación de calcificaciones hipertróficas, como pueden ver en este caso en relación al tendón reflejo y en este caso en relación al tendón central. En el centro del músculo tenemos en este caso un ejemplo de una lesión que compromete la transición miotendinosa central. Pueden ver en el examen comparativo la unión mioseptal central del lado sano y del lado afectado este verdadero agujero, ¿no? que provoca disrupción del tabique central y se acompaña de edema de las fibras musculares adyacentes. Con respecto a la unión miotendinosa periférica, como les decía, tiene mayor protagonismo en el sprint, en la aceleración, en el cambio de ritmo. Acá tenemos un verdadero ejemplo de un velocista que tiene una lesión localizada en este sector de acá del músculo. Siempre la importancia del examen comparativo. De este lado, la fascia íntegra, la unión mioseptal periférica es este tabique que pueden ver acá, y de este lado, el tabique, la verdad que no se lo puede identificar. Si bien tenemos la fascia íntegra, el tabique se encuentra disrupto, ¿sí? Sería esta imagen que estamos viendo acá y por supuesto se asocia a un pequeño hematoma. Otro de los músculos que puede verse afectado en la raíz del muslo es el psoas ilíaco. Puede desgarrarse en varios gestos deportivos. Uno de ellos es la extensión brusca de la cadera con o sin rotación de la misma. Y por supuesto la patada especialmente en aquellos que patean con la rodilla extendida en el rugby, los que patean a las H's, al patear con la rodilla extendida por completo puede verse comprometido el recto femoral, pero también el músculo psoas ilíaco. Importante para aquellos que hacen ecografía, hay que saber que muchas veces esta lesión, pese a su tamaño, pasa inadvertida y muchas veces obliga a realizar un estudio de resonancia, como en este caso, para terminar de categorizarla. Con respecto a, y volviendo un poco al recto femoral, desgarros más distales, hay un desgarro que no es frecuente, pero tampoco raro de ver, que es aquel desgarro que afecta el sector distal de la unión mioseptal central. Esto le llamamos un verdadero desgarro de un músculo dentro de músculo, porque el vientre central del recto femoral literalmente se desinserta, se retrae y se separa del resto del recto femoral.
Esto sería la imagen normal de un músculo recto femoral normal, que lo pueden ver acá. Por debajo, lo que les estoy mostrando con el cursor es el músculo crural. Esta es la fascia, ¿sí? Y lo que ha sucedido es una lesión en este sector de acá. Pueden verlo muy clarito cómo está retraído parte del vientre muscular y el hematoma intramuscular asociado. Estos hematomas suelen sangrar mucho, esto es un control a la semana de este mismo paciente. Muchas veces incluso los pacientes tienen poca clínica, se desgarra por lo general ante la patada, pero en lugar de sentir pinchazo, en un gran número de casos lo que el paciente cuenta es una gran contractura fuerte. Muchas veces lo dejan pasar por alto, lo tratan como una distensión o como una contractura, y a la semana vienen con imágenes de este estilo, grandes hematomas intramusculares que intentamos drenarlos para poder ayudar a que la cicatrización se lleve a cabo y intentar volver lo antes posible a este paciente al campo de juego. Otro de los músculos que se ve desgarrado con frecuencia en el muslo, especialmente en la cara medial, es el aductor largo o aductor mediano. Tiene dos uniones miotendinosas bien características, que son la central y la periférica. Ambas dos se desgarran con gran frecuencia, y por supuesto tenemos lesiones más proximales que comprometen al tendón y conforman verdaderas desinserciones tendinosas. Hay un tercer punto que se desgarra, y no tan infrecuentemente, que es la unión del músculo a la línea áspera del fémur, y que muchas veces también pasa desapercibida por la profundidad que tiene, y sería este punto de acá. ¿Cuáles son los gestos que lo provocan? Bueno, por supuesto la patada con cara interna, el desplazamiento lateral o la estocada o la abducción forzada. Cuando sucede este gesto, por lo general la lesión se ubica sobre el tendón central o sobre la unión miotendinosa periférica, en este caso acá. En los desplazamientos laterales con cambios de la velocidad, la lesión con mayor frecuencia se localiza sobre la unión central, aunque puede comprometer también la periférica, y ante la patada ambas dos pueden suceder con igual frecuencia. Acá tenemos dos ejemplos de lesiones, de desgarros, uno que compromete la unión miotendinosa o mioseptal central. Acá tenemos el septo central en un corte transverso de un músculo aductor largo sano, y en este caso pueden ver clarito en el examen comparativo la lesión. Y en estos casos tenemos otro paciente distinto. Esto es el músculo aductor largo, estos son los vasos femorales, este es el lado sano. Lo que ven acá es la unión mioseptal o miotendinosa periférica, y en este caso un desgarro sobre ese sector. Tengan presente que por comprometer muchas veces la fascia muscular, lo que puede suceder es que haya hematomas perifaciales o subfaciales profundos en este sector. En este otro caso nos encontramos con un paciente que ha sufrido una abducción forzada de la pierna. Pueden ver el dolor inmediato que desencadena, y en este caso es una lesión más de tipo tendinosa, es una verdadera ruptura tendinosa o desinserción del aductor largo. Otro músculo que se lesiona en la cara interna del muslo es el recto interno. Es un músculo que se lesiona casi exclusivamente en esta disciplina que es la danza. Estas pacientes o los pacientes que practican esta disciplina someten a este músculo a este gesto. Esto se llama la gran Batman, así le dicen a esta posición, y es una lesión que con mucha frecuencia podemos ver en esta disciplina deportiva. Cuando exploren la cara medial de estos pacientes, no dejen de ver este músculo, porque van a ver con frecuencia lesiones en estas localizaciones. Hay una única unión miotendinosa central, por lo general responden bien al tratamiento kinésico. Pasando a los isquiotibiales, nos encontramos con otro mundo. Hay mucho por hablar, incluso de todo lo que venimos viendo sobre el recto femoral, sobre el psoas. Recuerden, esto es una clase básica e introductoria, y la idea es hacerlo en 20 minutos. Los isquiotibiales son otro mundo aparte. En este caso, comenzando por el bíceps femoral, quizás es de los músculos más comprometidos en los miembros inferiores. Por supuesto que lo vemos en los gestos que involucran la aceleración o el cambio de ritmo, como sucede en el fútbol, en el rugby, en el tenis. Estos son los puntos susceptibles donde el músculo bíceps femoral se puede lesionar en el tendón central.
en el tendón conjunto con el semitendinoso, afectando la unión miotendinosa proximal, la unión miotendinosa central o mioseptal central que recorre a todo el bíceps, y la unión miotendinosa periférica que se ubica en el sector distal y periférico de la porción larga del bíceps femoral. También vemos lesiones con menor frecuencia de la transición miotendínea o del tendón puramente. Tengan presente que en un gran número de casos estas lesiones se extienden comprometiendo los rafes aponeuróticos y comprometen fibras vecinas del músculo semitendinoso y la porción corta del bíceps femoral. Estos desgarros los llamamos desgarros en cremallera y por lo general, por el compromiso de la matriz de tejido conectivo, llevan una mayor tasa de recidivas y de vuelta al campo de juego. Acá les muestro un ejemplo de un desgarro que compromete la unión miotendinosa central en esta localización de acá, afecta la unión miotendinosa central, perdón, y la aponeurosis o el tabique intermuscular en este caso está continuo. Eso es una lesión de buen pronóstico. Sin embargo, en este otro caso, la lesión se ubica en el tabique intermuscular que separa el bíceps femoral del semitendinoso, y pueden ver una gran disrupción del tabique de tejido conectivo y la lesión en esta localización de acá, afectando fibras de la unión mioseptal tanto del bíceps femoral como del semitendinoso. Pueden ver en el examen comparativo que este paciente tenía una cicatriz exactamente en el mismo lugar del lado contralateral vinculado a una lesión vieja. Como les decía, las clasificaciones profundizan sobre este tipo de tema. Pueden ver cómo cuando existe un compromiso de este tendón central o de este tabique central, el tiempo de retorno al campo de juego es mayor. En este caso tenemos una lesión de la unión miotendinosa periférica del bíceps femoral. Este es uno de los gestos donde se lesiona, que es en el taquito. Sin embargo, por supuesto, con mayor frecuencia el gesto que lo desencadena es el sprint, el cambio de ritmo en aquellos velocistas bueno, por supuesto en el campo de juego, sea en el fútbol, en el rugby, son más susceptibles, o en aquellos que practican deportes de velocidad, como los velocistas, es muy frecuente de ver. Pueden ver acá en el examen comparativo el sector distal de la porción larga del bíceps femoral. Esta es la porción corta del bíceps femoral y esto es la aponeurosis que separa ambos músculos. Esta es la unión miotendinosa central, del lado sano en un corte transversal, del lado sintomático podemos ver la lesión ubicada en este sector. Muy bien, otro de los músculos que se desgarra con gran frecuencia es el músculo semimembranoso. El músculo semimembranoso puede desgarrarse también en las aceleraciones, aunque tiene un gesto bien específico que es el de la extensión forzada de la pierna. Otro músculo que se puede lesionar con mucha menor frecuencia en este mismo gesto es el aductor mayor. Entonces vean cómo en este caso tenemos este jugador de fútbol que al bajar la pelota extiende la pierna y en ese gesto lleva a una extensión forzada y provoca la lesión de este músculo. El músculo semimembranoso tiene una unión mioseptal central constante, que es donde mayormente se lesiona. Esta sería la imagen en el corte transversal. Por supuesto que por estar en íntima relación a la fascia profunda, lo que sucede es que puede generar sangrados profundos. En este caso tenemos una lesión del semimembranoso en el tercio medio, sobre la unión miotendinosa central y adyacente a la aponeurosis, que en este caso está continuo. Podemos verlo bien evidente cuando lo comparamos con el otro lado, y por lo general estos pacientes consultan con hematomas en el sector distal y medial del músculo. Tengan presente que si el hematoma está acá, la lesión por lo general se localiza más proximal. Este mismo músculo puede verse comprometido en escenarios peores, más en el sector proximal, comprometiendo al tendón proximal. Incluso pueden existir lesiones conjuntas con el tendón conjunto que existe entre el bíceps femoral y el semitendinoso. Se ve muy frecuente en el rugby, en también los mismos gestos de hiperextensión, en los rack y contra rack, aquel especialmente el que pesca la pelota o levanta la pelota, y más aún cuando en esta posición el contrario genera un efecto de contrarresistencia y bueno, se provocan este tipo de lesiones musculares, en este caso una verdadera desinserción del tendón conjunto
con un gap tendinoso con contenido cinemático en el interior que se podía ver muy bien también en el examen ecográfico. Y ya terminando con la clase, pasamos a la pierna. La pierna, por supuesto, con mayor frecuencia se compromete la cara posterior y los dos músculos más vulnerables son el gemelo interno y el sóleo. El gemelo interno, por lo general, se desgarra con mayor frecuencia en la unión miofacial distal. Hay una clasificación muy interesante propuesta por el grupo del doctor Valius en España y todo su equipo. Por lo general, la lesión se ubica en este sector de acá, en un escenario peor, compromete al epimifio y la transición miotendinosa, y esto afecta la tasa de vuelta al campo de juego. Acá lo vemos en un examen ecográfico, una ecografía normal, al gemelo interno, al sóleo. Pueden ver el ángulo de penación de las fibras musculares en 45 grados sobre la aponeurosis que rodea el gemelo interno. Esta sería la unión miofacial distal. Esto sería ya la transición miotendínea. Y pueden ver la diferencia en cuanto a la orientación con las fibras del sóleo, cuya aponeurosis sería esta que está ubicada por debajo. Como les decía, esta es la unión miofacial distal. Otra de las zonas que se puede comprometer es el tabique aponeurótico que separa al gemelo interno del gemelo externo, y hay otras lesiones más proximales que muchas veces son menos sintomáticas y se ven con mayor frecuencia en la población mayor en el sector proximal. Por supuesto que este músculo se desgarra en la explosión, en la aceleración brusca, sea en el tenis, sea en el fútbol, en el squash, y lo refieren los pacientes como un verdadero balazo o pinchazo en el músculo. La importancia radica en ver la integridad o no de la aponeurosis y la fascia que rodea este músculo. En este caso, por ejemplo, tenemos un hematoma subfacial con fascia o aponeurosis del gemelo interno íntegra y aponeurosis del sóleo íntegra. Sin embargo, en este caso de aquí abajo tenemos la aponeurosis del sóleo que está íntegra. Sin embargo, la aponeurosis del gemelo interno se encuentra comprometida, entonces el hematoma miofacial que se genera acá se extiende hacia el espacio perifacial y puede conformar grandes hematomas, como ven en este caso de acá. En este caso incluso existe un compromiso del epimifio y la transición miotendinosa con retracción del vientre muscular y este gran hematoma que se extiende todo a lo largo de la pierna. Intentamos siempre, dentro de lo que es la terapia kinésica, de drenar estos hematomas para ayudar, luego de un vendaje compresivo, a la recuperación y formación de la cicatriz. Y finalizando entonces, tenemos al sóleo. El sóleo tiene 3 uniones miotendinosas constantes, una medial, una central y una lateral. Lo podemos ver en el plano transversal. Y hay otros sectores donde también el músculo se lesiona, que es las uniones mioaponeuróticas, tanto medial como lateral. Hay que tener cuidado cuando lo evaluamos mediante la ecografía, porque muchas veces al comprimir buscando la lesión, aplastamos la zona donde se encuentra la lesión y el hematoma que puede formarse en este sector y pasan desapercibidas. El sóleo es un músculo que yo considero que en algunos casos hay que complementarlo con resonancia cuando no vemos claramente la lesión, porque la presencia de tejido conectivo denso, la presencia de grasa y de vasos sanguíneos dilatados muchas veces dificultan la detección de la lesión, incluso porque con gran frecuencia afecta a pacientes mayores, runners, y ya hay cierto grado de infiltración de tejido graso en el espacio del perimifio, y eso hace que sea más dificultoso ver la lesión. ¿Cuándo se lesiona el sóleo? Bueno, puede lesionarse en la carrera sostenida con gran frecuencia en todo lo que es el trote y el running. Lo podemos ver, por supuesto, en todo lo que es pasadas o aceleraciones, y muchas veces se lesiona en los saltos repetitivos, sea en los saltos al cajón o en el salto a la soga. Se ve mucho en el CrossFit, y lo más frecuente en cuanto a lo que el paciente refiere en el relato es una contractura fuerte. Muchas veces en lugar de pinchazo refieren contracturas, y por eso es una lesión que por lo general se subestima. En este caso les traigo un ejemplo de un desgarro de la unión miotendinosa central que se puede ver bien clarito en este ejemplo. Como conclusión, recuerden, es fundamental a la hora de determinar qué músculo puede verse comprometido ante una consulta, ver el tipo de deporte que realiza el paciente y el gesto lesivo que condicionó la consulta. Por supuesto, es fundamental conocer la anatomía
dónde se encuentran localizados los músculos y el tipo de uniones miotendinosas o mioponeuróticas o mioceptales que tienen, ya que siguiendo las líneas de las mismas podemos encontrar con facilidad este tipo de lesiones. El músculo lesionado es fundamental a la hora de, recuerden, ver el tipo de disciplina que realiza este paciente, ya que esto puede condicionar la vuelta al campo de juego y de vuelta, como les decía en otra ocasión, vamos a ver todo lo que son las clasificaciones de las lesiones musculares a la hora de determinar el pronóstico y la vuelta al campo de juego. Bueno, les agradezco mucho y les dejo el contacto para cualquier duda que tengan.